Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y sonrisas. Hoy amigos tenemos un tema que estoy seguro de que les va a encantar, un poco de chismecito jugoso, sí, pero sobre todo, un vistazo entrañable a la vida de dos personalidades que admiramos profundamente. Vamos a hablar de Kerem y Hande y de un detalle que ha salido a la luz y que nos ha dejado a todos con una sonrisa en la cara. Una de esas sonrisas que nacen de la ternura y la complicidad. Kerem ha revelado que vive con Hande y no solo eso, sino que comparten su vida de una manera muy íntima, incluyendo la cocina, y para rematar, ella lo elogia. Sí, han oído bien. Así que prepárense, pónganse cómodos, quizás con una taza de té o un buen café, que vamos a desgranar esta noticia, a analizar lo que significa para sus fans, para su relación, y por supuesto, a imaginar ese hogar lleno de amor y, quién sabe, quizás de deliciosos aromas saliendo de su cocina, aromas que hablen de proyectos conjuntos y de un futuro prometedor. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan interesante, ese que nos hace suspirar de ternura, no olviden darle ese super like a este vídeo si les gusta nuestro contenido, si les apasionan las historias que les traemos, y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, una inversión mínima de su tiempo que nos impulsa a seguir creando, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, que prometen ser igual de emocionantes, informativas y, por qué no decirlo, un poquito cotillas. Ahora sí vamos a ello, que la curiosidad nos apremia y las historias de amor reales siempre nos cautivan. La noticia de que Kerem ha confirmado que vive con Hande ha sido un verdadero torbellino, una ola de emoción que ha recorrido el mundo del entretenimiento con una velocidad vertiginosa. Por supuesto, en el universo de las celebridades siempre hay rumores, siempre hay especulaciones que circulan como el viento, y en el caso de figuras tan queridas y seguidas como ellos, la curiosidad del público es insaciable. Nos encanta ser partícipes, aunque sea desde la distancia, de sus vidas. Pero cuando una fuente tan directa, tan personal y tan creíble como el propio Kerem lo confirma, es un notición. No es solo un rumor que se desvanece, es una verdad que se asienta y que nos permite abrazar con más fuerza la conexión que sentimos hacia ellos. Y no es solo el hecho de que vivan juntos, que ya de por sí es un gran avance en su relación pública, un paso firme que demuestra la solidez de su vínculo y el compromiso que comparten. Es el contexto en el que lo ha revelado. Ha sido de una forma tan natural, tan cotidiana, hablando de su día a día, de sus rutinas, de los pequeños detalles que componen la vida real, y ahí es donde entra la parte más fascinante, la que nos permite vislumbrar la intimidad de su hogar, la cocina. Imaginen la escena, Kerem hablando con esa calidez que lo caracteriza, con esa cercanía que lo hace tan cercano a nosotros, menciona casualmente que comparte cocina con Hande, que cocinan juntos. ¡Qué maravilla! Esto nos pinta una imagen de una pareja que no solo comparte un espacio físico, un techo, una dirección, sino que también comparte actividades, gustos, aficiones, y lo más importante, momentos íntimos y cotidianos, esos que construyen la base de cualquier relación sólida. La cocina, para muchos de nosotros, es el corazón del hogar. Es el epicentro de la vida familiar, el lugar donde se gestan los recuerdos más cálidos, donde se fortalecen los lazos afectivos, donde se experimenta con nuevos sabores, se aprende de generaciones pasadas y se comparte el fruto del esfuerzo y la dedicación. Hablar de cocinar juntos no es solo mencionar una tarea doméstica, una obligación. Es hablar de colaboración, de paciencia, de esa coreografía silenciosa que se crea cuando dos personas se mueven al unísono para crear algo bello y delicioso. Es hablar de disfrute mutuo, de risas compartidas mientras se pica cebolla o se revuelve una salsa. Y si a esto le sumamos el detalle, esa pequeña joya que Kerem nos regala, de que Hande lo elogia, la cosa se pone aún más dulce, más conmovedora. ¿Qué tipo de elogios serán? La imaginación vuela. Quizás sobre su habilidad para cortar las verduras con una precisión milimétrica que dejaría boquiabierto a cualquier chef profesional. O su destreza innata para hacer ese plato específico que tanto le gusta a ella, ese que solo él sabe preparar a la perfección. O tal vez es un elogio a su entusiasmo desbordante, a la alegría genuina que pone en cada plato que prepara, a la pasión que transmite incluso en la acción más simple de cocinar. Sea lo que sea, es una confirmación preciosa, una pincelada de oro que nos muestra que se valoran, se admiran y se apoyan mutuamente en los pequeños detalles de la vida, esos que, a menudo, son los más significativos. Esta revelación no solo nos da una pincelada de su vida privada, un vistazo fugaz a su intimidad, sino que también refuerza la conexión profunda que muchos fans sienten con ellos.
Ver a nuestras celebridades favoritas, a esas figuras que admiramos en la pantalla, viviendo una relación tan auténtica, tan normal en el sentido más bonito y puro de la palabra, nos hace sentir más cerca de ellas. Nos permite humanizarlas, ver más allá de los personajes que interpretan con maestría o de las figuras públicas impecables que proyectan. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de los focos y las alfombras rojas, también hay personas con sentimientos, con ilusiones, con la necesidad humana de construir un hogar, un refugio y compartirlo con alguien especial. Y es precisamente esta autenticidad, esta naturalidad con la que viven su relación, lo que hace que Kerem y Hande sean tan admirados, tan seguidos con devoción. Su química en pantalla es innegable, eso lo sabemos todos, es palpable, eléctrica. Pero ahora, al saber que esa complicidad, esa conexión mágica se traslada a su vida real, a su hogar, a su cocina, solo reafirma lo especial de su conexión. Imaginen la escena: Hande, después de un largo y agotador día de trabajo, llega a casa y se encuentra con Kerem, quizás ya en faena en la cocina, creando un ambiente acogedor, preparando algo delicioso para ambos, un gesto de amor cotidiano. O tal vez están juntos codo con codo planificando el menú de la semana, riendo ante algún desliz culinario, probando ingredientes, disfrutando del proceso creativo que es cocinar. Es una imagen idílica, sí, pero creo que es lo que muchos fans desean para ellos, y lo que Kerem, al revelarlo con tanta naturalidad, nos ha permitido vislumbrar, un sueño hecho realidad para muchos. Profundizando un poco más en las implicaciones de esta noticia, pensemos en lo que significa para el futuro de su relación, para el camino que están construyendo juntos. Vivir juntos es un paso importantísimo. Implica un compromiso más profundo, una decisión consciente de compartir la vida de una manera más íntima y cotidiana. Es establecer un hogar común, un espacio compartido donde las rutinas diarias se entrelazan y los sueños se construyen lado a lado. Y el hecho de que ambos estén cómodos compartiendo esta información con el público, de que no se escondan, sino que lo muestren con orgullo, demuestra una madurez y una confianza férrea en su relación. No temen mostrar su amor, su complicidad, su vida. Y eso, en un mundo donde la privacidad de las celebridades es tan vigilada, tan codiciada, es algo que se agradece enormemente. Es una señal de transparencia y honestidad que nos llega directamente al corazón. Además, el hecho de que Kerem haya sido quien lo ha revelado, hablando de Hande con tanto cariño, con tanta admiración genuina en su voz, dice mucho de él como persona y como pareja. Demuestra su respeto profundo por ella, su orgullo de compartir su vida con alguien tan especial, y su deseo sincero de que el mundo sepa lo feliz que está a su lado. Y cuando dice que Hande lo elogia, no es solo una frase bonita para llenar el vacío. Es una validación. Es la forma en que Hande, a través de sus palabras, reconoce y aprecia las cualidades de Kerem, quizás en un ámbito de su vida que no vemos tan a menudo en las pantallas, pero que es fundamental para la armonía, la estabilidad y la felicidad de una pareja, el ámbito privado, el del hogar. Ahora vamos a permitir que nuestra imaginación vuele un poco más, a especular amigablemente, ¿qué tipo de platos creen que preparan juntos? ¿Son fanáticos de la cocina tradicional turca, reviviendo recetas familiares ancestrales y experimentando con ellas, dándoles un toque moderno? O quizás son aventureros culinarios probando nuevas gastronomías, buscando inspiración en viajes exóticos o en libros de cocina de renombre internacional. Podríamos imaginar a Hande con su gracia característica, enseñándole a Kerem un truco secreto para hacer el baklava más delicioso y hojaldrado del mundo, o a Kerem, sorprendiéndola con una cena romántica improvisada, cocinada con todo su corazón y con ingredientes frescos del mercado, creando un momento inolvidable. La cocina es un laboratorio de amor, un espacio de creación conjunta, y verlos compartirlo debe ser una fuente inagotable de alegría, aprendizaje y conexión para ambos. Esta revelación, además, puede ser vista como una forma muy hermosa de agradecer a sus fans. Al compartir estos detalles íntimos de su vida, les permiten sentirse parte de su viaje, de su felicidad, de su construcción como pareja. Es una manera de decirles, gracias por su apoyo incondicional, por su cariño constante, y aquí les mostramos un pedacito de lo que somos fuera de las pantallas, de lo que somos cuando las cámaras se apagan. Y para nosotros como espectadores, como seguidores leales, es un regalo inmenso poder ser testigos de esta conexión tan especial. De esta historia de amor que se escribe día a día, momento a momento. Hay un aspecto muy interesante en la forma en que se desarrolla esta noticia, la revelación de Kerem sobre vivir juntos, un hecho concreto, y luego el elogio de Hande, un detalle que habla de la dinámica interna de su relación.
Esto sugiere una dinámica de reciprocidad, de apoyo mutuo constante. No es solo uno el que da y el otro el que recibe. Es un intercambio continuo de afecto, de reconocimiento, de validación. Y eso, mis amigos, es fundamental para construir una relación sana, duradera y verdaderamente feliz. Es el cimiento sobre el cual se asientan los pilares del amor y la confianza. Pensemos también en el impacto que esto tiene en la imagen pública de ambos. Se les ve como una pareja más cercana, más real, más accesible. Esta percepción no solo aumenta su popularidad, sino que también genera aún más empatía y admiración por parte de sus seguidores. La gente se identifica con las relaciones, con la búsqueda de la felicidad, con la construcción de un futuro compartido. Y ver a Kerem y Ande haciendo esto, construyendo su vida juntos de una manera tan auténtica, lo hace aún más inspirador. Son un modelo a seguir, no solo en sus carreras, sino también en su vida personal. Y no podemos olvidar el poder intrínseco de la palabra cocinar. Es una actividad que evoca inmediatamente sensaciones de calidez, de hogar, de familia, de nutrición, de cuidado. Cuando se dice que dos personas cocinan juntas, se está diciendo mucho más que simplemente compartir una tarea. Se está hablando de compartir un espacio vital, de crear algo tangible y delicioso juntos, de nutrirse mutuamente, tanto literal como figurativamente. Y si además en ese proceso uno elogia al otro, estamos hablando de un ciclo virtuoso de afirmación, de amor y de apoyo incondicional. Es la receta perfecta para una relación feliz. Este vídeo, en esencia, es un homenaje a la hermosa relación que Kerem y Ande parecen estar construyendo, una relación que destila autenticidad y amor. Es un reconocimiento a la importancia vital de los pequeños detalles que en la vida real son los que forjan lazos profundos, duraderos y significativos. Es una celebración de la autenticidad, de la conexión genuina y de la felicidad compartida. Nos recuerdan que el amor verdadero se encuentra en los gestos cotidianos, en la complicidad compartida y en el apoyo mutuo. En resumen, mis queridos seguidores, hemos desgranado la emocionante noticia de que Kerem ha confirmado que vive con Ande, un hecho que nos llena de alegría. Hemos hablado de la importancia simbólica de compartir la cocina, un espacio íntimo y vital, de la dulzura de los elogios mutuos, esa confirmación de que se ven y se valoran, y de cómo esta revelación fortalece aún más el vínculo que sentimos con esta maravillosa pareja. Nos han pintado una imagen de complicidad, de amor cotidiano, de una relación que florece en la intimidad de su hogar y en la sencillez de sus rutinas compartidas. Es un recordatorio hermoso de que detrás de la fama y el brillo, hay personas construyendo vidas, tejiendo historias y compartiendo momentos preciosos que al final son lo que verdaderamente importa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por esta noticia tan entrañable, tan inspiradora. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hablar de ella, compartir esta emoción con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Qué creen que significa para su relación, para su futuro juntos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa comunidad que hemos creado. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo, si les sacó una sonrisa, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de ayudarnos a crecer y asegurarse de que sigamos creando contenido que les encante, contenido que les traiga un poquito de alegría y emoción a sus días. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más historias que compartir y, quién sabe, quizás con más detalles jugosos sobre la vida de nuestras parejas favoritas. Hasta la próxima y que la felicidad los acompañe siempre.